Bueno, voy a comenzar tratando de responder, aunque no creo que lo logre, a la pregunta que me lanzaba Moja en la anterior píldora, en la que planteaba que cómo pensábamos que íbamos a salir de esta crisis, qué cosas iban a cambiar a peor, qué cosas iban a cambiar a mejor. Entonces, bueno, contestar a esto la verdad es que no me siento capaz, pero pues apuntar dos notas. Una, que el otro día conversando con Xavier Ayerdi decía él que no existe o no hay cierre de fronteras que sirva para parar, digamos, bárbaros, porque los bárbaros no existen. Lo que existen son diferentes barbaries, ¿no? Y que la mayor de estas barbaries justo ahora, en este momento, sería volver desesperadamente a una antigua normalidad que es la que ha engendrado o que es la que es fuente de muchas de las actuales debilidades y fragilidades que estamos viviendo, ¿no? Entonces, quizás la pregunta o el planteamiento que tendríamos quizás que ir haciéndonos como sociedad es cuánto del antiguo debe descartarse para no volver a cometer los mismos errores, para no generar esas barbaries, y cuánta nueva normalidad habrá que solidificar o habrá que proponer, ¿no? Un poco quizás el planteamiento al que tenemos que responder. Luego me preguntabais por un libro que recomendaría. Entonces, más que un libro, recomendaría un breve artículo, que es una entrevista que se le realiza al sociólogo Bauman en 2003, que se llama Ya no hay lugares vacíos donde arrojar los desperdicios humanos, que está publicada en la revista El Viejo Topo, pero creo que si os metéis en Google lo podéis encontrar fácilmente, ¿no? Entonces es una pequeña entrevista, pero muy potente, a Bauman, donde él plantea que hay tres elementos que alimentan siempre el malestar social, que son la incertidumbre, la fragilidad y la inseguridad, ¿no? Parece que está hablando justo del momento que vivimos, ¿no? Él dice que la incertidumbre y la inseguridad son enormes porque gran parte de los problemas que vivimos a nivel local son de carácter global y por lo tanto no tenemos herramientas para hacerles frente, pues las herramientas locales no nos sirven para atacar esos contextos globales, ¿no? Y en el terreno de la confianza, que es donde dice que a nivel local sí se pueden hacer cosas, lo que él plantea que está viendo, él habla del 2003, pero bueno, esto lo hemos visto y estamos viendo ahora, cómo en el terreno de la confianza se generan enemigos, se abren fronteras entre nosotros y nosotros, ¿no? Se nos empuja un poco a dividir el mundo y de tal manera que se crea un clima de desconfianza que nos segrega y nos va desuniendo cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, Bauman hace un llamado a la solidaridad y en ese llamado a la solidaridad plantea que tengamos mucho cuidado con lo que él denomina la cultura artificial de la diferencia, ¿no? Y yo creo que esto es importante y creo que esto es importante también para la estrategia, porque creo que aquí hay una convicción, una certeza que al menos como antropóloga tengo, que es que abordar las diferencias entre los seres humanos solo puede hacerse desde la conciencia de las muchas similitudes. Entonces, bueno, creo que de alguna manera ahí apunta también Bauman. Pedíais una certeza y duda en relación a la estrategia antirrumor. Creo que mi certeza es a la vez mi duda. Entonces, bueno, ¿cuál es esta certeza? Pero que también es duda. Yo creo que si algo tengo claro ya en el tiempo que llevo en la estrategia antirrumores, es que es el primer peldaño, la estrategia antirrumores. Es el primer peldaño de algo o de una política, si queréis, mucho más amplia que combate o pretende combatir la xenofobia y el racismo, ¿no? Ahora, este primer peldaño, que es la estrategia antirrumores, a lo que se refiere sobre todo es a los marcos conceptuales que como sociedad hemos interiorizado, que hemos naturalizado y que muchas veces se nos imponen de manera inconsciente. Entonces, digamos que el gran salto o ese primer escalón que propone la estrategia sería pasar de estrategias de corte reactivo, si se quiere, a estrategias que están basadas en generar, en construir, en crear contranarrativas que sean sólidas y que sean fundadas, ¿no? Entonces esto para mí es una certeza, pero a la vez hay veces que me genera muchas dudas si en relación a si este mensaje o este objetivo lo compartimos todos, llega claro a la ciudadanía, a todas las redes de vecinas, de vecinos, etcétera, ¿no? Porque muchas veces lo que ves es unas ganas de reaccionar inmediatamente
¿no? de esta cuestión reactiva y no de una cuestión, creo que más activa, que estaría basada en esa construcción de narrativas, ¿no? Es un primer peldaño, creo que es el primer peldaño, pero creo que también que es el más complejo, que es muy lento y que, como siempre decimos por aquí, esto es una cuestión de sirimiri, ¿no? de algo muy lento que va calando, ¿no? No sé si esta lentitud, y aquí me entran mis dudas, a veces desespera o genera frustración entre las personas que estamos, sea como formadores, sea como agentes antirrumores, pero bueno, entre todas las personas que andamos metidas en estos circuitos, ¿no? Luego preguntabais por una persona referente, lo cual la verdad es que es complejo, pero después de los años que llevo metida en esta historia, y pues personas referentes han sido todas las personas que han pasado, ¿no? por todas las sesiones que hemos tenido de formación, por todas las sesiones que hemos tenido de otras cuestiones, por todo lo que hemos debatido, por lo que hemos discutido, porque a veces nos hemos confrontado, también por todo lo que hemos intercambiado, miradas, experiencias. Creo que de alguna manera todas esas personas, todas esas vecinas y vecinos que se han acercado, ¿no? a las diferentes sesiones que hemos tenido, son personas referentes y que siempre retroalimentan la labor, ¿no? que además como formadora intentas llevar a cabo. Y luego una última pregunta para el siguiente formador o formadora. Pues yo me iría a la parte más metodológica, más de instrumentos o de herramientas, si se quiere, y le preguntaría, ¿no? dentro de estos objetivos de la estrategia antirrumores, ¿cuáles cree que son las herramientas más útiles y cuáles quizás, ¿no? según su opinión, pues deberíamos dejar atrás, ¿no? Quizás hay que utilizar unas más ahora, unas más que otras. Entonces, bueno, ¿cómo ve esta cuestión? Agur.